La salud mental no es un destino, sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas. Y esto es bien interesante, porque a veces creemos que la salud mental es un destino de llegar allá. No, es procesar correctamente nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y es por eso que hoy yo uso esta imagen para iniciar, y es la imagen de este closet, un closet soñado por mí. Creo que algún día quisiera tener un closet así donde tuviera mis prendas exactas junto con sus zapatos y su ropa interior por módulos para yo poder seleccionar. Pero en este día, este closet me va a servir a mí precisamente para poder trabajar correctamente mi naturaleza humana, correctamente con ese miserable de mí, que aunque suena muy crudo el concepto, yo creo que la palabra más educada y más exacta para definir aquellos momentos de nuestra vida donde precisamente no somos ángeles, sino que realmente mostramos una naturaleza caída. Y en este closet, al final hay un espacio vacío, que es donde yo pido que por favor cada uno de ustedes deje ahí sus abrigos, y sus vestidos, sobre todo esos abrigos de títulos, de profesión, de llamado. Si usted es un líder espiritual, deje ahí su sacerdocio, su pastorado o lo que usted haga y entre conmigo a este viaje intencional para que podamos hablar de naturaleza humana. Lo primero que quiero compartir con ustedes es este texto bíblico, Mateo capítulo 18, verso 8 al 9 dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si cada uno de los que estamos hoy día en esta sala somos honestos, aquí en esta imagen podemos ver una figura de alguien que no tiene una parte de su cabeza, en especial los ojos, no tiene una mano y no tiene una pierna. Y yo creo que esta sería la realidad, si somos honestos, de cada uno de nosotros, dando cumplimiento al versículo anterior. Pero si seguimos avanzando, hay algo en Job, en el capítulo 31, verso 1, que me llama mucho la atención, porque el Señor, recordarán, hace referencia de Job de que no hay otro hombre como él, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el capítulo 31, que es cuando ya Job está teniendo su viaje interior profundo, profundo como nunca, profundo, profundo, él nos deja ver esta referencia que a mí me llamó mucho la atención el día que la descubrí. Él dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y yo veo aquí vulnerabilidad, pero también veo sinceridad y también veo autenticidad. Y no veo que este hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal niega su naturaleza humana. Solamente creo que la sabe gestionar y esto me lleva al recordatorio que les mencionaba al comienzo, donde la salud mental no es un destino, sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas. Y aquí yo veo a Job conduciendo su vida de una manera correcta, conociéndose a sí mismo, haciendo un viaje interior para luego ir al exterior, pero desde su vida interior procesada, conducida, corregida. Y yo quiero que ustedes me acompañen y vayamos a esta imagen. Este es un iceberg y el iceberg juega un papel bien interesante para representar nuestra propia vida. El iceberg refleja nuestro verdadero yo, tu verdadero tú, mi verdadero yo. ¿Por qué lo digo? Porque así como en el iceberg solamente lo que se ve es el 10% y lo que no se ve es el 90% del 100% de lo que es el iceberg, nuestras vidas, un 10% es lo que proyecto, lo que los demás ven. Un 90% es lo que realmente soy.
lo que nadie ve, con lo que yo lucho. Y por eso surge este interrogante: ¿con qué estoy luchando bajo la superficie? ¿Qué me está ahogando? ¿Qué me está amargando? ¿Qué me está irritando? Soy quizás como aquel payaso que sonríe, que está maquillado, que por fuera aparenta felicidad, pero por dentro poco a poco, como está roto, se va deteriorando y se va desintegrando. Y algo que yo he descubierto es que con lo primero que luchamos bajo la superficie de nuestra vida, si somos sinceros, es con nuestros pensamientos. Y yo el primero. Ha sido una lucha desde que tengo uso de razón con los pensamientos. Obviamente en el avanzar de la vida y procesando correctamente los pensamientos, como les voy a mostrar en este camino, he aprendido a gestionar, como dirían los psicólogos, a procesar, como lo digo yo, conduciendo este vehículo de mi vida. Y para este tema de los pensamientos, yo quiero que por un momento meditemos en un personaje de la vida de Jesús que fue Judas. Si nosotros entramos en Judas a través de este momento que Marcos capítulo 14, verso 11 nos deja ver, dice, cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Nadie sabía lo que estaba pasando por la mente de Judas, solamente Jesús. Pero aquí en este escenario y en este texto, en ese que él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno, yo me imagino la lucha mental que Judas tenía. Y quiero solo centrarme en su pensamiento. No quiero que vayamos a las emociones, ni que vayamos todavía a la acción de lo que él hizo, porque todo empieza primero en el pensamiento. Bajo la superficie de nuestra vida, la primer área que necesitamos trabajar profundamente son nuestros pensamientos. Y Judas en su mente maquinaba el momento para entregar a Jesús, la oportunidad. Él maquinaba cómo hacerlo, él maquinaba en qué lugar, él maquinaba en qué momento. Todo eso pasaba por su mente. Indudablemente, al pensar en esto, somos confrontados porque nosotros también hemos estado en esos momentos donde nuestros pensamientos están divagando y están maquinando cosas no buenas, no sanas, y es ahí donde podemos perdernos. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros seguimos mirando a Judas, nos vamos a encontrar en Mateo capítulo 27, verso 3 al 5 en un escenario bien intenso. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Inevitablemente nuestros pensamientos van a ir y venir y van a dar vueltas en nuestra cabeza. Pero cuando llegamos al punto del remordimiento, estamos en una línea muy peligrosa. De hecho, estamos caminando sobre una cuerda floja y debajo de nosotros hay un abismo eterno. El remordimiento no va a producir nada más que culpa, que lamento. Por eso el cambio está alineado al arrepentimiento. Porque él con remordimiento, ¿qué hizo? Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, y mire lo que reconoció, pero lo reconoció con remordimiento. Él dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y esto a mí me confronta, porque muchos de nosotros en nuestros pensamientos con remordimiento no vemos una salida a través de Jesús, que es el caso de Judas. Judas anduvo con Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas estuvo presente en muchos momentos significativos donde Jesús multiplicó panes, multiplicó peces, obró cosas maravillosas en las personas, aún en momentos de resurrección. Pero ¿por qué Judas no pudo encontrar en Jesús un arrepentimiento, sino tuvo remordimiento? Y aquí es clave que nosotros entendamos que Judas tenía expectativas incorrectas.
Y eso es uno de los errores que tenemos cuando no procesamos correctamente nuestros pensamientos. Y vuelvo al recordatorio con el que empecé esta reunión. La salud mental no es un destino, sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas. Y esto es bien importante. Judas se ahorca, Judas corta con su vida, estuvo con Jesús, pero tenía expectativas incorrectas. ¿Cuántos de nosotros, nuestros pensamientos se llenan de ilusiones, de idealizaciones y nos llevan a tener una expectativa incorrecta de nuestra economía, de nuestras relaciones, de nuestro entorno? Cuán importante es que reflexionemos en este día y aterricemos este proceso de pensamientos. Sé que esto está tocando profundamente tu vida y por eso quiero invitarte a que adquieras el primero de mis libros que se llama Gold, cambiando la manera de pensar y vivir. En este libro pongo puntualmente una ruta, un camino para que tú puedas conducir correctamente tus pensamientos. Muestro un proceso donde cada capítulo debes vivirlo intencionalmente una semana a la vez, en un ejercicio responsable, silenciando todo y a todos y dedicándote ese tiempo a ti que lo necesitas. Si lo escuchas en audiolibro, apenas son 25 minutos. Si tienes una lectura fuerte, lo puedes leer en media hora, pero tienes otra media hora para seguir haciendo otros ejercicios que en ese mismo capítulo están para que en la semana lo puedas disfrutar profundamente. Porque en este proceso de nuestro verdadero yo, donde como el iceberg, el 10% es lo que yo proyecto y lo que los demás ven, y el 90% es lo que realmente yo soy y lo que nadie ve, y es donde yo lucho bajo la superficie de mi vida. Ya vimos nuestros pensamientos en el caso de Judas, pero ahora vamos a mirar algo de las emociones, porque bajo la superficie de nuestra vida lidiamos con emociones cuando nuestros pensamientos no han sido procesados correctamente, cuando no hemos aprendido a conducir correctamente. Uno en la vida, y si tú has tenido la experiencia de conducir un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, entenderás de que uno tiene que aprender ciertas normas o reglas para conducir correctamente a la hora de usar el vehículo, pero también a la hora de desplazarme, las señales de tránsito que hay. Necesitamos identificar esas señales. Para este tema de las emociones, yo me he centrado en Moisés. De Moisés conocemos a través de la Biblia que era un hombre manso. De hecho, Dios lo describió como el hombre más manso sobre la tierra. Pero precisamente no fue un tema de mansedumbre lo que impidió que Moisés entrara a la tierra prometida. Miremos lo que Números 20, 10 al 11 dice. Dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciar. Quizás, si usted no tiene el contexto de este escenario bíblico, usted dirá, wow, qué milagro, ocurrió un milagro. No sé por qué va a hablar mal de Moisés. Y no es hablar mal de Moisés. En el contexto completo, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Dios no le dijo a Moisés que golpeara la roca. ¿Por qué Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, no atendió a la voz que escuchó directamente de Dios? No había ningún intermediario. Dios a Moisés, por conocimiento bíblico, sabemos que le hablaba cara a cara. De hecho, María, su hermana, tuvo lepra por haber murmurado contra él. Aarón se salvó porque tenía la vestidura sacerdotal. Dijo Dios en ese escenario cuando María queda leprosa que él había escogido a Moisés para hablar con él cara a cara como un amigo. Entonces, ¿por qué
Moisés perdió de vista la voz de Dios y no la obedeció porque no supo procesar correctamente una emoción llamada la ira, el enojo. Aquí cuando leemos, escuchen ustedes rebeldes, gritó. Yo lo estoy haciendo en un tono más regulado, pero ahí hay exclamación. Él gritó, él estaba bajo la ira. Y algo que yo he aprendido personalmente en mi vida es que hay dos cosas que no me dejan pensar. Yo pienso después de que esas dos cosas pasan. La primera es la ira. Nadie puede pensar airado. Hay personas que han asesinado, que han golpeado, que han maldecido, que han maltratado bajo la ira sin querer, porque cuando la ira pasa, usted va a escuchar que la persona dijo, lo siento, yo no quise decir eso. ¿Por qué lo dijo? Porque estaba bajo el efecto de la ira y si uno ya va a los términos médicos o psicológicos, estabas bajo un proceso de dopamina y de cortisol, estabas intoxicado de cortisol, que el cortisol es sano en el cuerpo cuando sale para esa defensa o para asumir ese reto o ese miedo que llegó, pero cuando se sale de control y no conducimos correctamente este vehículo llamado salud mental, entonces podemos perder el propósito de nuestras vidas, podemos perder nuestros hogares, podemos perder nuestras relaciones, podemos perder a nuestro hijo adolescente, no al niño, porque el niño va a copiar hasta cierta edad, pero en la adolescencia tú gritas a ese adolescente y lo perdiste para siempre. Quizás volverá cuando sea adulto a ti, pero en ese momento, bajo el efecto de la ira, si lo gritaste y en ese grito lo maldijiste y dijiste cosas que no debías de decir, lo alejaste de tu vida por mucho tiempo. Por eso es importante procesar correctamente nuestras emociones. ¿Y por qué lo digo? Porque es que Moisés tuvo una consecuencia y una consecuencia muy seria por no haber procesado correctamente la ira, la emoción de la ira. Dice Deuteronomio 34, 4 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometió bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. Moisés subió solamente al monte Nebo. Y qué triste es que nosotros en nuestra vida solo podamos ir al monte Nebo a ver lo que pudo ser. Yo creo que muchos de nosotros estamos hoy en nuestro monte Nebo. Yo cuando miro atrás mi hogar, el hogar que perdí, del cual hubo un divorcio, yo subo al monte Nebo y miro y yo dije, wow, esa tierra era linda. Esa tierra se podía disfrutar, pero desafortunadamente no procesé correctamente mis emociones y busqué refugios incorrectos, respiros y liberaciones incorrectas. Tú dirás, necesito ayuda, ¿ok? Tienes que vivir el primer proceso a través de Gold, pero luego el segundo proceso es Silver, mi libro de las emociones. En este libro te muestro un camino para que proceses correctamente tus emociones. No es que se van a ir, no es que van a desaparecer. Sería un engañador si te ofrezco, sería una estafa si te digo, no, tú lees ese libro y se te fueron las malas emociones. No, tus emociones van a seguir porque en el viaje interior que haces te vas a encontrar contigo mismo y ese eres tú y la clave es vivir tu verdadero tú y no ser más tu falso tú en Cristo, en la fe, sino el verdadero tú en Cristo, en la fe. Por eso te recomiendo que adquieras Silver, pero una vez hayas vivido Gold. Esto es una inversión en capital, esto no es un gasto. Es una inversión en capital porque si yo corrijo mis emociones y las proceso correctamente, yo saco para adelante mi emprendimiento, yo saco adelante mi hogar, yo saco adelante mis relaciones. ¿Cuánta gente cuando tiene una ruptura relacional se les va la vida por un tiempo? Es difícil, es duro,
Aquí te muestro un camino en Silver para que lo logres. Quiero seguir avanzando. Volvamos al iceberg. Recuerda, el iceberg es el mejor ejemplo de nuestro verdadero yo. Un 10%, que es lo que se ve de ese iceberg, es lo que yo proyecto, y lo que los demás ven, lo que ven en las redes sociales, lo que ven en los videos que podemos editar. Pero realmente hay un 90% donde está lo que realmente soy y lo que nadie ve. Y vuelve este interrogante, ¿con qué estoy luchando bajo la superficie? Ahora quiero entrar en el tema de la voluntad, porque este proceso de Gold, Silver y Bronze, que es la trilogía del alma, es el proceso correcto del alma. El alma no es solo alma, no es solamente esa palabra de 4 letras, donde 2 de ellas se repiten. La A. Alma está compuesta por 3 áreas. La primera, los pensamientos; la segunda, las emociones; y la tercera, la voluntad. Y aquí es donde en este momento yo quisiera que entráramos a la voluntad. ¿Con qué estamos luchando bajo la superficie de nuestras acciones? Recordemos el recordatorio y valga la redundancia que les di al comienzo. La salud mental no es un destino, es un proceso. Se trata de cómo conduzco, no de a dónde voy. Y es importante cómo estamos conduciendo nuestra vida. Y para este tema de la voluntad, quiero que miremos a David. De David hay algo particular. El Señor dijo que David era el hombre conforme a su corazón. Pero las acciones de David en el momento que voy a compartir a continuación no fueron las más acertadas ni las más alineadas a alguien que tuviera un corazón conforme al de Dios. ¿Y por qué lo digo? Miremos lo que segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 3 al 4 dice, luego envió a alguien para que averiguaran quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David está en un momento de su vida donde se permitió el ocio y se permitió la pereza sin propósito, porque a veces hay una pereza con propósito. Hay una perecita que como humanos nos regalamos y tiene propósito. Quizás ese día, si no te bañas bien tarde, andas en pijama por toda la casa, descalzo, o en ropa interior, o quizás desnudo, un tiempo de pereza para relajarte, donde nadie te ve. Desafortunadamente, David tuvo pereza en el momento incorrecto. Si recordamos todo el contexto de este texto bíblico, era el tiempo en que los reyes tenían que ir a la guerra. Y en ese momento en que David no fue a la guerra, en ese momento es que al mediodía se levanta, conoció en su humanidad a flor de piel, en su carne a flor de piel, y se para en el terrado y observa a una mujer desnuda bañándose. Empieza a codiciarla, no apreciarla, porque una cosa es apreciar la belleza de una mujer, obviamente sin hacerle escáner, sin quedarse en sus partes íntimas, sino mirar solo su rostro. Ahí tú puedes apreciar, no tienes que mirar en detalle nada. Si estás mirando, tu naturaleza humana está fuera de control, necesitas procesar correctamente eso, porque Jesús dijo que cualquier hombre o mujer que mira el hombre, mira a una mujer solo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso dijo Jesús, ¿por qué? Porque es una realidad. Recuerda que al comienzo hablé de que Job, ya después de un proceso de vida muy duro, está diciendo que él había hecho un pacto con sus ojos, porque él no entendía lo que estaba pasando, él no entendía por qué se le murieron sus 10 hijos, por qué perdió toda su economía, por qué perdió su salud y por qué perdió el respeto y el amor y la admiración de su esposa. Entonces él está ahí haciendo un balance y diciendo, wow, yo hice un pacto con mis ojos de que no miraría con codicia sexual a una joven. Y todo va como miras. David aquí codició a esta mujer. Es más, le dijeron que tenía esposo. Era una mujer casada. Pero luego sigue diciendo, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa,
Betsabé recién había terminado los ritos de su purificación posteriores a su periodo menstrual. En otras palabras, y médicamente hablando, Betsabé estaba ovulando. Betsabé podía quedar embarazada y de hecho quedó embarazada. Qué cruel lo que David hizo. Qué miserable fue David. Por eso, miserable de mí es la palabra más educada para hablar de esas cosas. Hay gente que dice la vulgaridad, este es mucho hijuetantas, este es mucho malpatantas, este es mucho, usted lo ha oído, o quizás en algún momento usted se refirió de otra persona o de usted mismo con esas palabras, porque lo que usted hizo fue muy bajo. Por eso, miserable de mí, no es una palabra donde me estoy automaldiciendo, no, es una palabra donde estoy reconociendo una naturaleza que llevo. David hace algo aterrador aquí, pero eso no para ahí. Mire lo que sigue haciendo David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 14 y 15 dice, entonces a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías, el esposo de Betsabé, en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. ¿Quién hizo esto? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero esto fue ya el desenlace final porque días atrás lo primero que él hizo fue mandar traer a Urías y lo primero que hizo fue embriagarlo y una vez lo embriaga, le insinúa, mira el cinismo, porque así somos nosotros, mira el cinismo, le insinúa que vaya y descanse y se acueste con su mujer. Le insinúa que vaya a tener relaciones sexuales con su mujer porque él se había enterado de que la mujer había quedado embarazada. Noten cómo las acciones, cuando no se están procesando correctamente ni tienen el filtro correcto, se salen de control. El hombre no se va a estar con su mujer, Urias no se va. Él duerme toda la noche a la puerta de la entrada del palacio. Cuando le dicen eso a David, él lo manda a entrar y se enoja y le dice, ¿por qué usted hace esto? Y Urias le dice, mi señor rey, ¿usted puede creer que yo soy capaz de saber que Israel está en guerra y el rey está acá y yo me voy a ir a tener placer con mi mujer? De ninguna manera. ¿Qué hace David astutamente? Y estamos hablando antes de llegar a este momento de segundo de Samuel 11, 14 a 15. ¿Qué hace David? Le dice, bueno, no hay problema, toma. Y volvió, le dio, le dijo que se fuera. Otra vez lo embriagó. ¿Y qué hizo Urias? Fue y se quedó a dormir con los siervos de David. No fue donde su esposa. Ya después David es donde hace la carta que acabamos de leer y se la envía a su general llamado Joab. Pensemos por un momento qué pensó Joab cuando lee esta carta. ¡Wow! ¿Qué pasó con mi rey? ¿Por qué quiere que muera este soldado? ¿Qué le haría a este soldado? El tema es que como la vida avanza, Joab regresó en algún momento porque la gente, y discúlpeme esta expresión, la gente no es estúpida. La gente se da cuenta de lo malos que somos nosotros en ocasiones. El único que se engaña es uno, pero la gente nota cuando a nosotros se nos van las luces, cuando el orgullo aflora, cuando la humanidad aflora y nos pasamos de trato con alguien o con algo. ¿Qué podemos decir de esto que pasa con David? Miserable de mí. Miserable David. Eres un miserable David. Pero está bien que digamos que David fue un miserable, pero yo hoy puedo decir, miserable Willington, miserable Willington, miserable de mí en acciones que he tenido y por eso, si quieres saber no solo de mí, porque mis libros no hablan solo de mí, yo solamente abro ventanas de mi vida en unas partes de los libros, no precisamente para que me aplaudan, para contar que de toda América solo me faltan 3 países por estar y estar en condiciones bien especiales,
con conductor, con hotel 5 estrellas, en conferencias, que viajé a Asia, que estuve en Corea del Sur, en Tailandia. No, no, eso no cuento. Porque cuando uno habla de sus logros y de sus triunfos, lo único que la gente puede hacer es aplaudir y otros frustrarse, porque quizás no van a tener lo que la gente tiene. Por eso uno debe estar contento con lo que tiene. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero si quieres mirar tus acciones profundamente y recibir herramientas, entonces te recomiendo el tercer libro de la trilogía del alma, Bronce o Bronce, cambiando la manera de hacer y lograr. Te muestra un camino puntual de acciones para que derribes paredes intermedias de separación. Pero vive la trilogía. Toda la trilogía va a tardar de tu vida 3 meses y medio, pero yo te aseguro que después de esos 3 meses y medio, tú vas a nacer de nuevo. Tú vas a volver a vivir. Y no es un deseo, no, es una realidad. Tú vas a volver a vivir. Ahí vas a ver al miserable Willington. Pero ¿qué decir del miserable o de la miserable Marilyn Monroe? Que a la edad de 35 años, en un mes de agosto, se suicida. ¿Y por qué hablo de miserable? Porque hubo quizás comportamientos que a ella no le dieron valor y que la denigraron como mujer y no encontró una vía de escape o la vía correcta. ¿Qué hablar de Robin Williams? Un actor espectacular que también decidió cortar su vida. Pero ¿qué podemos decir de Didi? Que hoy en los Estados Unidos es el que causa conmoción y es el que está en este proceso de donde en estos días ya Elon Musk en X sacó todo el listado de la gente implicada en las fiestas de este señor, de corrupción, de pedofilia y de una serie de cosas. ¿Qué podemos decir? Miserable de Didi. ¿Qué podemos decir? Miserable de ti. No te estoy señalando de ninguna manera, pero sí estoy en este momento trayendo a tu vida un momento de confrontación. Y en ese orden, al indicarte con ese dedo tú, ¿qué de ti? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de las cosas que tú haces? ¿Qué de los procesos y pensamientos y emociones y acciones que tú tienes? Recuerda, te estoy confrontando, pero quiero darte a continuación una luz de esperanza, una luz de bendición. Y quiero que con mucha atención pongas cuidado a esta reflexión de uno de mis pastores favoritos aquí en los Estados Unidos. Pero realmente estoy predicando sobre el lugar bajo en tu vida hoy. Sea lo que sea. El pequeño comienzo en tu vida hoy. Porque Dios dijo, no solo te alcanzaré, sino que te envolveré. Piensen en Jesús. Vamos, considerémoslo antes de que nos pongamos muy lindos con eso y pongamos dinero en nuestras tarjetas de crédito para decirle a Jesús feliz cumpleaños. Antes de endeudarnos para mostrarle al Señor cuánto apreciamos todo lo que ha hecho por nosotros. Antes de que entremos en todo ese caos, tomemos un momento y consideremos al Cristo. Un bebé, nacido en un pesebre, acostado en un pesebre. ¿Por qué? Denme Lucas 2:7. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Al final, fue rechazado. El Salvador vino y fue rechazado. Fue rechazado porque no tenían sitio. Y ahora me pregunto si estoy hablando de Jesús o estoy hablando de ti. Porque quizás has sido rechazado no por una persona, pero quizás tu sueño ha sido rechazado, negado, retrasado o aplazado este año. Y en ese lugar de rechazo donde no podías encontrar sitio para ti mismo, no podías sentirte en casa en tus emociones, no podías ver una solución a través de tu mar rojo, no podías ver un camino a través de tu tormenta, no pudiste encontrar paz en tu noche, no pudiste imaginar tu próximo paso a tomar. En ese lugar de rechazo, vean esto, encontrarás un bebé en un pesebre. No era el plan de María ponerlo en un pesebre. No era su preferencia ponerlo en un pesebre.
A veces terminamos en lugares donde no planeamos estar. Yo no planeé que mi temporada terminara temprano. Yo no planeé que mi trabajo se fuera al extranjero o fuera reemplazado por una computadora. Yo no planeé que mi hijo llegara a casa y me dijera, necesito dinero, estoy usando drogas. Yo no planeé nada de esto. Pero solo porque no lo esperabas, no significa que Dios no te lo ha cubierto. Para quien sea esta palabra, es una palabra específica. Has sido rechazado por la gente. No pudiste encontrar a nadie que te ayudara. No lo conseguiste de donde querías conseguirlo. No llegó de donde necesitabas que viniera. Jesús fue acostado en un pesebre, pero mira la Biblia, vuelvan a ponerlo. Ahí dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un lugar frío. El pesebre es un lugar extraño. Pero estos pañales que tiene, estas vendas de lino que lo envolvían, eran un símbolo del cuidado de su madre. ¿Cuántos dirían, fui rechazado, pero Dios me envolvió? Estaba desilusionado, pero Él me envolvió. Estaba perdido y solo, pero Él me envolvió. Yo fui rechazado, pero Él me envolvió. Yo estaba equivocado, pero Él me envolvió. Y esto se convierte en la profecía de que la promesa de Dios no significa que nunca nos encontraremos en un lugar bajo. Simplemente significa que de donde sea que la vida te ponga, Dios te tiene envuelto. Digan, Dios me tiene envuelto. Díganlo de nuevo, Dios me tiene envuelto. De hecho, ahora mismo siento al Padre Eterno envolviendo sus brazos alrededor de alguien. Para hacerte saber que no planeaste estar aquí, pero Él planeó tu llegada y Él lo profetizó. José y María no pensaron que este era el momento correcto para tener al bebé. Ellos se dirigían a Belén, que ni siquiera era donde estaba su hospital o su registro de regalos. Pero el profeta había dicho, Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, me saldrá el que será Señor. Así que tenían que estar en Belén, en ese momento exacto, para que pudieran dar a luz a este rey. Y el Espíritu quiere que sepas en este momento que Él te tiene envuelto. Él te tiene envuelto. Él te da la bienvenida con tu ser extraño. Él te da la bienvenida con tu ser débil. Lo sé por la forma en que vino. Me alcanzó. Me envolvió. Nunca presté atención a la envoltura en pañales. Nunca pensé mucho en ellos. Estaba demasiado ocupado tratando de llegar al incienso, el oro y la mirra. Las cosas buenas. Pero descubrí que a veces Dios permite que seas rechazado y te envuelve. Y que a veces el rechazo de la gente es la protección de Dios. No asumas que Dios no lo está haciendo. Él solo lo tiene envuelto ahora mismo. No asumas que es insignificante. Encontrarás al niño envuelto en pañales de largas vendas de lino que envolvieron al Salvador. Él te tiene envuelto ahora mismo. No puedo salir de ello. Él los tiene envueltos ahora mismo. Porque hace frío en ese pesebre, hace frío en este divorcio, hace frío en esta condición, hace frío en esta habitación de hospital, hace frío en esta cama de prisión, hace frío en este hogar sin amor, hace frío en este juicio adolescente, hace frío en este caso judicial, hace frío ahora mismo, pero estoy cubierto. Pónganlo en el chat, hace frío pero estoy cubierto. Díganselo a su vecino, hace frío pero estoy cubierto. Tiemblo a veces, pero vino a los pastores para hacerme saber que nunca iré tan bajo que Él no pueda alcanzarme, que nunca haré un lío tan malo que Él no pueda meterse en él. Deja de darle la espalda a Dios, abuela, porque tu casa es un lío. Cuando Él entre, la limpiará. Cuando Él entre, la arreglará. Cuando Él entre, le dará la vuelta. Cuando Él entre, derramará el vino. Cuando Él entre, yo tendré buenas noticias de gran gozo. Dile a los pastores que estoy entrando. Dile a la gente que tienes un amigo en un lugar bajo. Tienes un Salvador en un pesebre.
Démosle 30 segundos de alabanza de pesebre. Y he aquí el ángel del Señor. Y he aquí veo a Dios alcanzando a los adictos hoy en temporada de Navidad. La familia rota, la familia afligida, la vergüenza en tu corazón, todo lo que quieres usar para mantenerlo fuera. Él dijo, esa es la razón por la que vengo. Yo vine a salvar a pecadores. Estás ardiendo ahora, Señor. Estamos en eso ahora mismo. Y me di cuenta, ¿puedo decirles algo más? Él dijo que Él te alcanzará. Digan, Él me alcanzará. Número 2, digan, Él me envolverá. Dilo a tu vecino, finge como si fueras un ángel por un minuto, haz el anuncio. Todos digan, Él te alcanzará. Escríbanlo en línea, digan, Él te alcanzará. Digan, Él te envolverá. Te envolverá como un regalo. ¿Cuántos saben? Algunos de ustedes han sido tomados por sentado y piensan que no tienen un don y piensan que no son buenos en nada. Lo tienen, solo están envueltos ahora. Porque cuando Dios esté listo para desenvolverlos, Él los va a usar y Él necesita que sean lo suficientemente maduros para manejarlo. Sí, Señor. No tengo ninguna duda de que este es el mensaje que Dios quería que gritáramos en esta Navidad. Cuando no podías venir a Él, si Él tiene que llegar muy bajo, Jesús te recogerá. El carpintero del cosmos se bamboleaba en dos piernas. Dijo que encontrarían al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Isaías dijo que nacería de una virgen. Miqueas dijo que nacería en Belén. Pero ninguno de los profetas me dijo que estaría envuelto en pañales. Eso es porque estaba oculto. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Está oculto. Aún no aparece lo que seremos. Pero vean esto. Aunque los pijamas no fueron profetizados directamente, el pijama es una profecía. Les dije que tendría sentido cuando terminara. Ahora vamos a predicar. Cuando Jesús vino en forma humana, lo vieron envuelto en vendas de lino. La próxima vez que veamos vendas de lino en la historia de Jesús... La próxima vez que veamos vendas de lino, déjenme enseñar la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 5, que cuando Pedro llegó a la tumba donde el cuerpo del Salvador solía yacer, él vino siguiendo a Juan y entró en la tumba y vio las vendas yaciendo allí. ¿Qué estás tratando de decir, Ferrick? Estoy tratando de decir que lo que solía sostenerlo no podía sostenerlo más. Por eso estaba envuelto en vendas de lino. Te estaba dejando saber. Me van a poner en la tumba con la pena de tu pecado. Pero en 3 días Dios vivió en un cuerpo puesto en una tumba. 3 días después se había ido. Las vendas de lino permanecieron allí. El misterio yo lo descubrí. El misterio de las vendas de lino es que Jesús nació envuelto en vendas de lino. Cuando murió, fue enterrado en vendas de lino. Y cuando resucitó, dejó las vendas de lino para hacernos saber que Él es el Señor de todos. Romanos 7, 15, 17, 20 y 24, Pablo dice, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y esto me pone a reflexionar, porque muchas veces creemos que el pecado está en la tentación, en lo que nos está tentando. Llámese una persona, llámese una cosa, llámese algo en la televisión, una sustancia, el licor, lo que sea. No está allá, el pecado está en nosotros. La maldad está en nosotros. Pero ¿por qué coloqué la enseñanza del pastor Steven Furtick? Porque da esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo.
No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra fuente, no hay otra ideología, no hay otra verdad, no hay otra vida que nos pueda ayudar con el miserable de mí del cual habló Pablo, porque Pablo dice que lo que hace no lo quiere. Y yo sé que muchos de nosotros estamos en esa condición, hacemos cosas que no queremos. Y Pablo dice, ya no las hago yo, sino el pecado que está en mí. Entonces, ¿el pecado está en dónde? En mí. 5 años antes de morir, Pablo está escribiendo esta carta. Después de haber pasado un proceso de vida muy significativo como hombre de Dios, viendo milagros espectaculares, la resurrección de un joven que muere en un lugar llamado Areópago, donde él ha estado enseñando por 6 horas. Este joven llamado Utico cae, muere obviamente del golpe que se dio, pero Pablo es impulsado a ir a él y bajo el poder de Dios se recuesta sobre él y el joven resucita. Pablo ve milagros, se llevaban prendas de Pablo de su manto y las colocaban sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero 5 años de terminar su vida, Pablo entra en una conversación y en un razonamiento y en algo tan puntual que a mí me llama mucho la atención. Y luego es donde él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este calificativo, esta frase salió de la boca de Pablo, el ungido, el apóstol, el hombre santo de Dios. Y él luego en sus cartas, cuando uno empieza a explorarlas, uno se da cuenta que Pablo llamó cosas con las que ustedes y yo lidiamos, que no son demonios, sino que son obras de nuestra naturaleza humana. Y en ese orden yo quiero seguir avanzando, porque el tema del iceberg es inquietante, sobre todo lo que está ocurriendo bajo la superficie de nuestras vidas y sobre todo lo que no estamos conduciendo bien. Y vuelvo nuevamente a esta frase del principio, a este recordatorio. La salud mental no es un destino, sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Con lo que luchas. Hay personas que están lidiando con celos enfermizos, con prejuicios, y todo va en el pensamiento, en la emoción, y luego se va a la acción. Y por celos muchos han asesinado a su pareja y ellos mismos se han cortado la vida. Yo no digo que no sientas tristeza, no. El tema es cuánto la tristeza permanece contigo. Yo me entristezco, yo me deprimo, pero el tema es que yo a esa depresión y a esa tristeza no le doy más de un día en mi vida, no le doy más de un día. Porque si al otro día yo paso con esa tristeza, mi esperanza se reduce y yo no necesito solo fe para echar adelante en mi vida. Yo necesito esperanza, que mi fe tenga esperanza. Cuando mi fe no tiene esperanza, me pierdo, me deprimo, me voy de mí mismo. Y es bien importante que tengamos eso presente. Ahora, Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, él habla de un listado, les decía, no de demonios, no es el demonio del adulterio, que es mirar mujeres con codicia, estando yo casado mirándolas, porque no es solo que me acueste con ellas. Si yo la estoy mirando con codicia, ya estoy adulterando, porque Jesús lo dijo, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Él no está hablando de la fornicación como un demonio, ni de la inmundicia como un demonio, ni de la laxivia como un demonio, ni de las orgías como un demonio. Él está diciendo que son obras de nuestra naturaleza humana, obras de la carne. Habla también de las herejías, de la idolatría, de las hechicerías, de las borracheras, de las envidias, los homicidios, las disensiones, los pleitos, las enemistades, las contiendas, los celos, la ira. Y luego en la parte de arriba dice, y cosas semejantes a estas. Os amonesto que quienes practican, escuche esto, quienes practican, no quienes son tentados, practican, o sea que usted a diario está escaneando mujeres o a diario tiene laxivia, que la laxivia es que todo el tiempo usted quiere mirar pornografía, quiere masturbarse.
El tema de la idolatría, las envidias, los celos, porque es que todo empieza desde abajo. ¿Y por qué coloco desde abajo lo que parece más grave? No, todo es grave, porque todo te daña mentalmente. Una ira, un celo sin procesar, una contienda, un enojo sin procesar correctamente, daña tus pensamientos, daña tus emociones y te lleva a hacer acciones, a hacer voluntad incorrecta. Por eso es importante que nosotros reconozcamos esto, con qué estamos lidiando bajo la superficie de nuestra vida y que sepas que hay tres herramientas que son la trilogía del alma, Gold, Silver, Bronze, que te van a ayudar a procesar correctamente esta lucha que en ocasiones uno piensa que es interminable y que nos va a enloquecer. ¿Cómo se puede definir esto? Miserable de mí por todo lado, miserable de mí por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, miserable de mí. Si usted toma una roca gigantesca y otra persona al lado toma una piedra pequeña y juntos se paran al borde de una piscina, obviamente con agua, y lanzan el de este lado la roca y el de este lado la piedra, ¿cuál de las dos flota? Ninguna, ninguna flota. Las dos van al fondo. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado y el pecado va a ir al mismo fondo. La paga del pecado es la muerte. Quiero hablarles de él, de Jesús. Jesús es como una de las canciones en inglés de la iglesia Betel acá en los Estados Unidos que se llama My Champion. You are my champion. Tú eres mi campeón. Jesús personalmente es mi campeón. Jesús es maravilloso y por eso, si le damos la apreciación correcta a esta persona, Jesús, como debe ser. ¿Por qué es con él? ¿Por qué lo digo? Porque él me enseñó algo. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, ¿quién? Jesús, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por eso él es mi campeón. Porque no usó de su posición de Dios, de su poder extremo para crear todas las cosas. No, él decidió hacerse un hombre. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, es espectacular. Ese es mi campeón, ese es Jesús. ¿Por qué lo admiro más? Porque hay un lugar que usted tiene que crear a partir de hoy para que el miserable de mí que cada uno de nosotros tenemos se procese correctamente. No es el destino yo tener salud mental, salud emocional o salud en mi voluntad o en mis acciones. No, es cómo conduzco yo mi mente, cómo conduzco yo mis emociones, cómo conduzco yo mis acciones. Y el mejor lugar para procesar pensamientos, emociones y voluntad se llama Getsemaní. Getsemaní puede ser tu vehículo. Escúchame, Getsemaní puede ser tu baño, tu habitación, la calle. Solamente es que tú estés presente para Jesús, porque cuando yo oro no es la cantidad del tiempo que yo uso para orar, sino la calidad de la oración que yo hago. Y la mejor calidad de oración es la que Él nos dio como secreto, nos dio la llave, un corazón contrito y humillado Él no desprecia. ¿Qué es eso? Traduciéndolo en palabras más claras, siendo sinceros, siendo auténticos, no yendo a Él a adornarlo con Dios Todopoderoso, Señor Eterno. Sí, Él es eso, pero en el momento de vulnerabilidad eso sobra. Él lo que quiere oír es lo que estamos sintiendo, lo que está pasando bajo la superficie de nuestra vida. ¿Por qué quieres morirte? Quizás no suicidarte porque los que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, antes de haberlo conocido, quizás como fue mi caso, intentamos suicidarnos. Yo intenté hacerlo a los 19 años de edad. Pero después de eso han pasado más de 26 años. Ya tengo 46 años de edad y nunca he considerado después de ese momento suicidarme, pero sí he considerado que Él me recoja. Si han habido oraciones donde yo le he dicho llorando, Señor, llévame ya, se acabó. Soy un miserable, miserable de mí. Ya, Señor, acuérdate de mí. No voy a cortar mi vida porque es valiosa.
No le voy a dar ese gusto al diablo. Él lo buscó por 19 años de mi inicio de vida. No lo va a lograr, no lo considero. Tú eres la vida eterna. Ya, dame la vida eterna, Señor, que se termine esto. Tanto compromiso, el día a día, criar hijos, economía, los biles, los pagos, aquí, allá, una cosa, la otra. Getsemaní es ese lugar correcto para que seas tú. ¿Y por qué lo digo? Porque en Marcos capítulo 14, verso 34, verso 36 y verso 42, Jesús, siendo él, humanamente hablando, fue muy honesto. Y mire lo que él dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús en este momento tenía ansiedad, tenía pánico, tenía depresión, tenía tristeza, pero tan fuerte que médicamente hablando a Jesús de lo que estaba viviendo tan fuerte, se le abrieron los poros de la piel y él sudaba, pero no solo le salía el sudor normal, sino que su sudor se mezclaba con sangre que le salía. Y eso se llama, según la medicina, hematidrosis. Usted lo puede buscar, googleelo, vaya, pregúntele al chat GPT qué es la hematidrosis y pregunte si Jesús la tuvo y la tuvo. Yo no he tenido eso y he pasado cosas muy duras. A veces digo que conozco a Dios más que muchos, porque he sufrido tanto en esta vida y he cometido tantos errores, pero en medio de cada error y sufrimiento yo he visto a Dios ahí, ayudándome, dándome la mano, abrazándome, como lo decía el pastor Steven Furtick, teniéndome ahí, abrazándome, envolviéndome ahí, teniéndome para luego lanzarme, catapultarme hacia arriba al destino que él ha trazado con mi vida. Getsemaní es el lugar para ser nosotros mismos. Getsemaní es el lugar para tratar correctamente eso. Jesús dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Y les dice a ellos, a sus discípulos, quédense aquí y velen. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Por eso lo resalté. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? No quiero morir en la cruz. Me aterroriza el pecado de toda la humanidad sobre mí. No quiero ir, no quiero ir. Jesús quería abortar el plan de salvación de la humanidad, pero más sin embargo, en Getsemaní procesó correctamente ese miedo, ese temor, esa ansiedad, ese pánico, esa depresión, lo que estaba viviendo y le dijo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y luego en el verso 42 les dice, levántense, vámonos muchachos, ya está cerca el que me entrega. Y ese cambio, ¿cómo ocurrió esto? Fueron 3 horas nomás que él estuvo en ese proceso. Él tomó de ahora, iba a los discípulos y les decía, duermen muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo mismo que leíamos de Pablo en Romanos 7. No entiendo lo que hago, porque el bien que debo hacer no lo hago y el mal que no debo hacer ese hago. Lo mismo les dijo Jesús. El espíritu está dispuesto, todos queremos ayunar, todos queremos ir a la iglesia, todos sentimos leer la Biblia, todos sentimos ser buenos, pero eso se queda en un sentimiento si somos honestos. Jesús lo procesa correctamente en Getsemaní. A las 3 horas, 1 hora, y volvía y decía las mismas palabras. Es proceso, acuérdense, es proceso, es proceso. No creamos que nuestra vida es como el horno microondas o el microwave, que tú pones ahí una sopa y en 3 minutos ya está lista. No, no, es proceso, proceso de vida, pero no va a ser eterno. Solamente hay que hacerlo correctamente. Y Jesús, a la 3 hora, le dice, levántense muchachos, vamos, ya está cerca. Ahí viene el que me entrega. Y ahí es donde él procesa correctamente y va a la cruz, va a ese lugar. Y es ahí donde hoy yo quiero invitarte a ti, porque no te puedes ir de esta conferencia así nomás. No, no te puedes ir. Yo te animo a que esta entrega la hagas en este momento, porque no sé si vas a volver. Necesitas entregar tu vida a Jesús. Necesitas abrir tu corazón a Jesús. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Para que esto que no se puede hacer en las fuerzas, los psicólogos, yo sigo una gran psicóloga española que aporta mucho a la humanidad, a mi propia vida, pero lo que me gusta de ella es que ella le dice a sus pacientes, es una psiquiatra, le dice a sus pacientes,
Esta pasta, este consejo te ayuda hasta cierto punto, pero tienes que buscar una fuente para procesar esto. Y esa fuente es la fe. Pero nuestra fe no puede estar puesta en cualquier cosa. A veces creemos que vamos a salir del tema económico porque accedemos a esto, al problema económico, al problema que sea. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza absoluta en Dios, que fue lo que dijo David, el día que yo temo, yo en ti confío. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios que no se puede hacer en nuestras fuerzas, Jesús tiene que venir a ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que venir a ser no solo el Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Cuando Él se convierte en el Señor de nuestra vida, es ahí donde ocurre el gran milagro del nuevo nacimiento. Y es por eso que quiero que ahí donde tú estás, si puedes leer, leas conmigo esta oración, que puedas detener tu mundo por un momento o repitas conmigo esta oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y los sacrificios perfectos. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Si puedes cerrar un momentito tus ojos, quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias en este momento por este precioso grupo que has traído hoy a la conferencia miserable de mí. Espíritu Santo, yo te pido que vengas sobre ellos y operes el milagro más grande, el nuevo nacimiento. Que este día sea histórico en sus vidas y que a partir de hoy haya un antes y un después en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En Gálatas 1:23 y 24 dice, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo lo que hizo en su momento, cuando él está contando eso, él perseguía a los cristianos para matarlos. De hecho, cuando apedrearon a Esteban, los que lo mataron, la ropa de Esteban la dejaron ahí a los pies de Pablo. Y él en una de las cartas dice, yo creía que lo que hacía era un servicio a Dios y lo hacía por ignorancia. ¿Y cuántas cosas por ignorancia hacemos? Pero aquí vemos un hombre que nació de nuevo, que tuvo un encuentro con Jesús. Y yo te garantizo que a partir de hoy, y cuando vivas el proceso de la trilogía puntualmente y te regales esos meses para interiorizar y tomar herramientas para conducir correctamente hacia ese destino
donde vamos a llegar al cumplimiento del propósito de nuestras vidas, a ser esa mujer de propósito, ese hombre de propósito, ese joven de propósito, esa señorita de propósito, vas a ver que Dios no es una religión, que Jesús no es religioso y que este camino es espectacular. Naciendo de nuevo, este hashtag se debe volver una realidad. Y yo agarré este hashtag cuando no era nada, cuando apenas había menos de 100 veces que lo compartían. Y dije, ese reto me gusta ser pionero, me gusta ese hashtag porque no tiene muchos views, nadie comparte. Quizás el que lo compartió en algún momento se rindió porque no fue tendencia, pero lo más importante es que cuando uno comparta este hashtag, sea porque uno está viviendo eso. Y si lo estás viviendo, es el momento así como en la película Dios no está muerto, lo invitan a uno a compartir numeral, Dios no está muerto, God's not dead, si se hacía en inglés. Dios no está muerto, nuestro numeral es numeral naciendo de nuevo, haz que corra la voz. Esto fue el eslogan que Dios me regaló de una oración que mi hija hizo hace más de un año y medio, Let's spread the word, hagamos correr la voz, Señor, que corra la voz, decía ella, que corra la voz, que corra la voz. Y yo decía, pero esto es para los web que yo hago. No, esto es para todo el proceso de darle lugar a Jesús, de darle relevancia a Jesús. Visítenos e inscríbase, sobre todo inscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden hacer el screenshot o colocar @trilogía_alma, inscribirse, activen las notificaciones. ¿Por qué? Porque todos los lunes yo estoy hablando con mi cuñado en vivo a las 8 de la noche, de 8 a 9, no me demoro más con él y hablamos de varios temas, hablamos palabra, hablamos de experiencias personales, vivencias. Mírenlo, hay algunos pregrabados, las conversaciones son muy interesantes y no son programas aburridos o metódicos, no, es una conversación entre él y yo, hablando temas puntuales para ayudar, para acompañar, para no dejar con todo a flor de piel y ahora qué hago si no puedo comprar los libros, empieza a escuchar los episodios, ahí aportamos a tu vida. También los miércoles estoy teniendo un invitado especial, es en vivo también, 8 de la noche. Esa persona está conmigo en Zoom y lo transmitimos en el canal de YouTube de la trilogía del alma. Y con mi hermana estamos todos los sábados. Saque tiempo para usted, por favor, saque tiempo para usted, tiempo de calidad. Ámese, quiérate, invierta en usted, invierta buenos videos, buenos audios, cosas que le edifiquen, que le ayuden. Acá están los libros para que usted escanee el QR, igual ya los compartieron ahí, voy a pasar rápidamente. Iron, quería hablarles de Iron. Iron es un libro que usted puede adquirir después de que viva la trilogía del alma. Bueno, o antes, si usted va a ser ese líder que se va a invertir en la vida de la gente. En Iron está contenida la trilogía del alma, pero hay algo más. Ahí abordamos todo el tema del trastorno mental número 1 llamado depresión, a través del cual 1 millón de personas se suicidan cada año, entre ellos creyentes y pastores y líderes religiosos se han suicidado por la depresión. Ahí mostramos un camino inicial de 27 páginas y luego van a vivir la trilogía del alma esos líderes. El proceso, como les digo, semana a semana por capítulo, viviendo paso a paso. Dejemos el afán, del afán no queda sino el cansancio, hay que aprender a ir más lento en esta vida, hay que bajarle a la velocidad, hay que estar presentes primero para nosotros, porque si estamos más presentes para nosotros, vamos a estar más presentes para Dios, para nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, para la humanidad entera. Vamos a estar más presentes y no vamos a estar en estos afanes. Yo sé que hay cosas que uno no cuenta de su historia de vida por temor, por inseguridad, por vergüenza, pero nosotros abrimos estos espacios con el propósito, de hecho mis libros, abro mucho mi corazón, precisamente como les decía, no hablar de fortaleza, sino de momentos de debilidad específicos. ¿Y por qué razón? Porque esas historias, aunque son incómodas para nosotros, van a ayudar a alguien. Y a mí me importa ese alguien. Por eso en el tema del tour miserable de mi mes a mes, no vamos detrás de multitudes, vamos detrás de uno. Así como Jesús dejó las 99 y se fue por la que estaba perdida, eso es miserable de mí. Vamos detrás de ese uno, de esa persona
que necesita herramientas, porque yo creo que eso es lo fundamental, tener herramientas para saber procesar correctamente mi vida, mis emociones, mi voluntad. Y voy a terminar ya con el recordatorio con el que inicié. La salud mental no es un destino, sino un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde vas. Entonces, aquí hemos entregado herramientas, claro, hemos escarbado, hemos tocado heridas, algunos quedan como el típico cirujano. Yo tuve una cirugía en este dedo y quedó mal, de hecho, mal suturado porque lo hizo un practicante de universidad. No me pudieron anestesiar porque a mí la anestesia, mi cuerpo no la asimila. De hecho, cuando yo me corté el dedo, yo me lo pegué y llegué al hospital con el dedo pegado. Y después de 2 horas que esperé en el triage y todo ese proceso, les digo que con cuidado, que ya está pegadito. No, lo primero que hicieron fue despegarlo, abrirlo, lavarlo bien, luego meter una pequeña batica ahí. Y él me decía, no le coge. Le dije, no, no va a coger la anestesia. Suture. Además de eso, tengo el cuero grueso. Entonces no podía y temblaba el joven. Le dije, le duele, me está doliendo, pero hágalo, hágalo. Hoy día yo veo la cicatriz, el dedo no me duele, obviamente está muy fea, pero por algo. Cuando uno procesa correctamente, uno conecta con eso. Por algo, ese dedo lo tengo así. Algo me quiere recordar. Cada vez que lo veo, algo me quiere hablar ese dedo. Entonces, cuando uno conduce correctamente su vida, uno llega a un puerto seguro.